¿Te imaginas esperar todo el día con el corazón latiendo de ilusión que tu hija te llame en tu cumpleaños? Y cuando al fin suena el teléfono, no es para felicitarte, sino para pedirte dinero. Eso me pasó a mí. El día que más necesitaba cariño, me encontré con una verdad dolorosa. Para mi propia hija yo era más cajero que madre. Pero lo que ella nunca imaginó es que esa herida se convertiría en mi fuerza. Hoy voy a contarte cómo ese momento cambió mi vida. Cómo aprendí a poner límites y a recuperar mi dignidad. Quédate hasta el final, porque lo que viví también puede ser tu historia. Antes de empezar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí compartimos relatos reales que pueden abrirte los ojos y devolverte la fuerza que creías perdida. Hoy amanecí con el corazón despierto antes que el cuerpo, como si mis años supieran la fecha mejor que el calendario. Puse café de olla y acomodé el mantel bueno, el que guardo para visitas que ya casi no llegan. Mi celular descansaba en la mesa como un pajarito mudo, sin vibrar, sin luz. Respiré hondo, me dije, tranquila, Elena, apenas es temprano. A mis 63 no me falta nada material, pero hay huecos que no llenan los ahorros. Abrí la ventana y entró el sol de la colonia, tibio, parejo, como todos los días. Hoy quería que fuera distinto, solo un «mamá, feliz cumpleaños». Y sin embargo, la casa sonaba a silencio nuevo, de esos que pesan. Me serví el café y conté cucharadas de azúcar como si fuesen recuerdos. Antes, mi sala se llenaba de risas, de flores improvisadas, de abrazos que olían a familia. Ahora soy yo y mi vajilla completa, la que compré con gusto porque puedo y porque me lo merezco. Tengo mis cuentas en orden, mis gastos al día, mi independencia sin deudas. Pero la soledad no entiende de estados de cuenta. Miré el reloj y volví a mirar el celular. Nada todavía. Seguro Valeria está ocupada, luego llama, me dije para no dolerme. Me puse aretes, me peiné con calma, como si me preparara para una visita que quizá no vendría. Valeria, mi niña de nombre luminoso, apurada siempre, con su agenda perfecta. Crece el mundo y se achican los gestos, pienso, pero me muerdo la lengua. Le compré un pastel pequeño, de vainilla, por si acaso aparecía con prisa y sin tiempo. Lo dejé en el refri junto a una botella de vino que casi no abro. No soy una madre necesitada, esa no es mi historia. Tengo lo mío, yo me lo hice. Pero a veces, la dignidad también quiere un abrazo sencillo. Me puse a ordenar los cojines, como si enderezar telas enderezara pensamientos. El silencio seguía ahí, sentado a mi lado, muy cómodo. Miré la foto enmarcada de la graduación de Valeria y me ardieron los ojos. Ese día vendí un anillo para pagarle el vestido y el maquillaje que quería. No me pesó. Una madre hace cuentas con el corazón. Recordé también el enganche de su coche, el depósito del departamento, los imprevistos. No soy mártir, no juego a eso. Lo hice porque pude y porque quise. Pero hoy solo quería una llamada con mi nombre dicho despacito. Apreté el celular entre las manos, calentito, inservible. Cada minuto sin sonido era un golpe suave, repetido. Fui a la cocina y partí una rebanada diminuta del pastel, por si llega alguien que me encuentre celebrando. Me reí bajito de mi propio chiste triste. Encendí una velita y pensé en pedir un deseo de niña, uno de esos imposibles. Que la casa volviera a llenarse, que mi voz no temblara con lo evidente. «Feliz cumpleaños, Elena», me dije frente al espejo, y sonó hueco. Entonces, por fin, el celular vibró como si despertara de golpe. Mi corazón saltó antes que mis manos. Contesté con la sonrisa preparada, lista para perdonar el retraso. «Mamá, ¿estás?», dijo la voz de Valeria, apurada, con eco de calle. «Sí, hija», respondí, acomodando la alegría como quien acomoda flores. Esperé el feliz cumpleaños, el chiquito, el básico. No llegó. En su lugar entró una lista. Destino, hotel, fechas, promociones. Me habló de la luna de miel, de lo bonito que sería, de lo poquito que faltaba. Dijo, «Tú sabes que solo tú me puedes ayudar», como quien abre una puerta ya conocida. Yo seguí callada,
con la sonrisa todavía puesta, pero ya sin brillo. Necesitaría que me apoyes con el pago, hoy si se puede, porque se acaba la oferta, remató. Miré la vela consumiéndose en el comedor, un hilito de humo subiendo lento. Hoy, repetí bajito, por si había escuchado mal. Sí, hoy, mami. ¿Puedes? Eres la única con solvencia, me dijo con cariño técnico. Me explicó números, me habló de lo justo, de tú siempre nos has respaldado. Yo asentí aunque ella no veía, un gesto inútil en el aire. En mi garganta se formó un nudo que no era de dinero. Y, aún así, mi primera reacción fue pensar, claro que puedo. Puedo porque no me falta, porque me administré, porque trabajé bien. Puedo porque para eso están las madres, me digo, como una frase heredada. Puedo. Pero qué curioso que hoy sí llamó, pensé en voz bajita. ¿Sabes qué día es hoy, hija? Pregunté, suave, más curiosa que herida. Hubo un silencio mínimo del otro lado, de esos que no pesan. Ah, sí, lo sé. Luego te marco bien, ¿sí? Es que estoy en friega, dijo al vuelo. Y volvió a la lista de hoteles, al desayuno incluido, al sueño perfecto. Yo miré mi mantel y sentí que el café se había enfriado sin darse cuenta. Me encontré pensando en transferencias, en capturas de pantalla, en resolver. Las manos me temblaban, no por el monto, sino por el modo. Te hago la transferencia en la tarde, dije, comprándome tiempo con mi propia voz. Ella respiró aliviada, como si acabara de colgar una bolsa pesada en mis hombros. Sabía que podía contar contigo, mami, y me dio un beso al teléfono que sonó lejano. Te llamo al rato para ver los datos, prometió, atolondrada, sin detenerse. Yo no supe qué responder que no doliera. Asentí otra vez al aire y colgué despacio, como si alargar el gesto cambiara algo. La casa volvió a su silencio, pero ya no era el mismo. Ahora olía a apagón de fiesta, a vela sin canción. Me quedé mirando el pastel como si fuera un testigo incómodo. Pensé en escribirle un mensaje recordándole el día. Luego lo borré. No quería sonar necesitada, no quería sonar reclamo. Qué raro que una madre tenga que elegir entre su dignidad y un abrazo, pensé. Abrí la ventana otra vez. El sol seguía igual, yo ya no. La pregunta se instaló en la sala. ¿Qué estoy pagando realmente? Fui al cuarto y saqué la libreta donde apunto mis pendientes. Entre citas médicas y listas del súper, escribí transferencia Valeria, hotel. Mi letra salió derechita, como si no me temblara nada. Guardé la libreta y me senté en la orilla de la cama, mis pies colgando. No me faltan recursos, me faltan gestos, dije sin sonido. Me vino a la mente mi madre, sus manos morenas, su manera de mirarme cuando ponía límites. Cariño no es obediencia ciega, me habría dicho. Y sentí que algo muy pequeño, pero vivo, se movía dentro de mí. Regresé al comedor y me serví otra taza, esta vez sin azúcar. Quise probar el amarguito, a ver si me despertaba otra parte. Pasé el dedo por la orilla del plato, una manía vieja, y sonreí sin ganas. No quería pelear, no hoy, no conmigo. Pero las palabras lo justo se quedaban pegadas en la pared. Justo, pensé, sería acordarte de mí en mi día sin lista de compras. Justo sería un abrazo y luego hablamos de números. Y me descubrí cansada, no del gasto, sino de la forma. Sonó un mensaje, promoción del banco, ironías del universo. Otro mensaje, mi vecina Lupita. Comadre, pásese a la tarde, le canto las mañanitas. Le puse un corazón y un gracias, linda, y me sentí vista por alguien. Miré la hora. Valeria no volvería a llamar pronto. La conozco. Me vi desde afuera, una mujer arreglada, con su casa bonita y su pastel de arrebanaditas. No pobre, no víctima, pero sí partida en dos. Pensé en lo fácil que sería decir sí sin pensar. Y sin embargo, el hilito vivo adentro pedía que esperara. Abrí el refri, guardé el pastel y me serví agua fría. El vaso sudaba y yo también, aunque el clima estaba templado. Me hablé bajito, como a una niña. No te asustes por sentir. No voy a dramatizar, me dije, y me reí por lo absurdo de esa frase en mi casa vacía.
Lo único que quería era pertenecer al día de mi propio cumpleaños. Quizá más tarde, quizá mañana, quizá con menos prisa. Apoyé la frente en la puerta del refri y respiré contando hasta 10. El hilito dentro de mí ya no era tan pequeño. Me senté con la libreta otra vez y debajo de transferencia escribí una pregunta. ¿Cuánto cuesta mi paz? La miré largo rato, como si la respuesta pudiera escribirse sola. No se trata del dinero, Elena, no hoy, me dije con una claridad que no conocía. Tengo recursos y puedo ayudar, pero también tengo derecho a no sentirme usada. Tal vez esto no sea una pelea, tal vez sea una conversación que nunca he tenido. Me sorprendió la palabra conversación. Sonó menos dura que reclamo. Cerré la libreta como quien guarda un secreto nuevo. Y supe que la tarde no sería igual a la mañana. Miré mi outfit en el espejo. Blusa linda, pantalón cómodo, zapatos que no lastiman. Me vi guapa, y lo pensé sin vergüenza, como una verdad discreta. Tomé mis llaves y bajé al mercado por flores. Quería color en el comedor. La señora de los girasoles me dijo: «Felicidades, doñita, que cumpla muchos». Le compré 2 ramos y sentí que el pecho se me abría un poquito. A veces basta que alguien te mire a los ojos para que recuerdes quién eres. Regresé con los tallos chorreando agua y la casa me olió a nuevo. Puse música bajito, boleros de los de antes, y la tarde se acomodó. Coloqué los girasoles en un jarrón y la sala cambió de ánimo. Me serví una copa de vino, pequeña, y brindé conmigo. Porque sí, Elena. Me senté a escribir 3 cosas por agradecer, costumbre vieja que había olvidado. Apunté: salud, techo propio, fuerza. La 4ª palabra se quedó en la punta del lápiz: límites. Me dio un poquito de miedo escribirla, pero la mano se me adelantó. Límites, repetí, y el eco en la casa sonó firme. Quizá por fin iba a aprender a decirlos en voz alta. El celular vibró otra vez. Era Valeria, un audio corto. «Mami, te mando el link del hotel. Gracias, te amo». Escuché el «te amo» y me pinchó dulce, pero no anestesió. Abrí el link y vi fotos perfectas de playas azules y camas enormes. No odié nada de eso, al contrario, me alegré porque la vida también es disfrute. Solo que hoy quería otra cosa desde mi hija: presencia. Me quedé viendo la pantalla hasta que el brillo bajó solo. Luego, sin prisa, apagué el celular y dejé que la casa respirara conmigo. Algo estaba cambiando, y no tenía que ver con el monto. No tomé ninguna decisión final esa tarde, y eso también fue nuevo en mí. Decidí regalarme tiempo, como quien se regala flores. Caminé por la casa, toqué los respaldos, abrí cortinas, dejé que entrara el último sol. El pastel volvió a la mesa y corté otra rebanada, esta vez más grande. «Feliz cumpleaños, Elena», repetí, y no sonó tan hueco. Me guardé las lágrimas para otro día. Hoy quería claridad. No voy a cerrar esta historia con un sí automático. Mañana, cuando Valeria me llame, tendré algo distinto que decir. Cuando escuché sonar el teléfono esa mañana, sentí que el corazón me dio un brinco como los de antes, cuando esperaba noticias buenas. Mi mano temblaba un poco, no de edad, sino de ilusión acumulada. Pensé: al fin es ella, se acordó. Va a cantarme las mañanitas aunque sea de carrerita. Me acomodé el cabello rápido, como si fuera a verme por la pantalla. Contesté con voz alegre, preparada para escuchar un «feliz cumpleaños, mamita». Pero en lugar de eso, entró la voz apurada de Valeria, atropellada por el ruido de la calle. «Mamá, ¿me escuchas? Necesito que me hagas un favor grande». Sentí que la ilusión se me escurría como agua entre los dedos. Al principio no entendí bien. Pensé que iba a decirme que viniera a comer, o que me esperara para partir un pastel juntas. Pero empezó a hablar de viajes, de ofertas, de un hotel que tenía que pagar ya mismo. Yo respiraba despacio, intentando ordenar mis pensamientos. «¿Sabes qué día es hoy, hija?», me atreví a preguntar, con voz más bajita de lo que quería. Hubo un silencio raro, como si no hubiera escuchado. Luego respondió rápido: «Sí, lo sé,
Pero necesito resolver esto ahora mismo, es importante. Su tono no traía ternura, traía urgencia, y mi corazón, que esperaba flores, recibió facturas. Mientras ella hablaba de playas y paquetes de luna de miel, yo veía mi mesa servida, intacta, esperando compañía. El contraste me dolió en el pecho como un golpe seco. ¿Puedes apoyarme, mamá? Tú eres la única que puede hacerlo sin problema, insistió. Sus palabras sonaban a verdad, porque sí podía, pero dentro de mí algo murmuraba. ¿Y qué hago con lo que no me dio? Quise interrumpirla, decirle que antes que nada me diera un abrazo, aunque fuera con la voz. No lo hice, me tragué el reclamo como siempre, y solo dije, déjame pensarlo, hija. Valeria siguió hablando, detallando el hotel, la vista al mar, los desayunos incluidos. Yo escuchaba, pero mi mente viajaba a otro lugar, a mi niñez, a mi madre, a cómo me enseñó que el respeto va primero. Recordé cuando le llevábamos serenata con mariachis, aunque no tuviéramos mucho dinero. Era la forma de decirle, aquí estamos contigo. Ahora yo, con todo resuelto, sin deudas, sin carencias, esperaba ese mismo gesto mínimo. «Es que se acaba hoy la promoción, mamá, ¿me ayudas?», repitió. Su voz sonaba dulce pero no amorosa. Yo asentí en silencio, tragándome el vacío. El mundo alrededor parecía burlarse. Mi pastel sin partir, mi velita apagada, mis girasoles aún frescos. Todo listo para una celebración que no existía. «Claro que puedo ayudarte», dije finalmente, con un nudo en la garganta. Ella suspiró aliviada, como si hubiera quitado un peso de encima. «Sabía que podía contar contigo, mami. Te mando el link para que lo pagues». Yo respondí, «Sí, hija». Pero dentro de mí esa palabra se sintió como traición a mí misma. Cerré los ojos y me vi desde afuera. Una mujer fuerte, reducida a un cajero automático. Y la rabia empezó a mezclarse con la tristeza. Cuando colgué, me quedé con el celular en la mano, aún caliente de la llamada. Me dolía pensar que, en lugar de un feliz cumpleaños, había recibido una lista de precios. Caminé por la sala una y otra vez, como un león enjaulado. ¿Eso es lo que soy para ella?, pregunté al aire sin esperar respuesta. El silencio me respondió con crueldad. Encendí la televisión para distraerme, pero todo sonaba lejano. Ni el ruido llenaba ese hueco, y me descubrí extrañando incluso una regañina de mi madre, que ya no está. La tarde fue pesada, como si cada hora se estirara más de lo normal. Abrí el link que Valeria me había mandado y vi las fotos del hotel, sábanas blancas, mar azul, copas brindando. Cerré la página rápido, porque sentí que estaba mirando algo que no era mío. Yo también podía darme un viaje así, pensé. ¿Por qué nunca lo consideré? Siempre era primero mi hija, luego yo. Y ahora, al parecer, ni siquiera figuraba en su lista de prioridades. El vino en la copa me supo más amargo que antes, y una voz interna me dijo, «Esto no puede seguir así». Me encontré pensando en todo lo que había dado: coche, estudios, mudanzas, emergencias. Cada vez sin dudar, porque de eso se trata ser madre. Pero, ¿en qué momento se convirtió en obligación? ¿En qué momento dejó de ser gratitud y se volvió exigencia? Me ardía aceptar que ese día especial, el mío, ella no había tenido ni un minuto para mí. Me pregunté si era culpa mía por haber acostumbrado tanto, por no haber puesto límites nunca. Y esa palabra, límites, empezó a dar vueltas como eco en mi cabeza. La noche cayó, y con ella la certeza de que Valeria no volvería a llamarme ese día. Ni un mensaje con globitos, ni una foto, nada. El cumpleaños había pasado como cualquier martes aburrido. Me acosté con el celular en la mesa de noche, aún esperando una notificación que no llegó. El cuarto olía a flores, pero yo me sentía marchita. Cerré los ojos y escuché la voz de mi madre. El cariño se demuestra con actos, no con palabras vacías. Me dormí con un nudo en el estómago, mezcla de amor, enojo y decepción. Y con una semilla dentro que empezaba a despertar.
Al día siguiente, Valeria volvió a escribirme sobre el hotel, como si nada. Yo le respondí con monosílabos, midiendo cada letra. Ella no notó mi frialdad, o no quiso notarla. «Ya lo resolvemos, ¿sí?», me dijo. Guardé el celular en el cajón y lo dejé sonar sin abrir. No era rebeldía, era cansancio. Y me descubrí con ganas de algo nuevo. Silencio, pero de paz, no de olvido. Un silencio que empezaba a ser mío, no impuesto. En la mesa todavía quedaban girasoles frescos y los miré largo rato. Eran testigos de mi propio despertar. Quizá no tenía aún el valor de decir todo lo que pensaba, pero la semilla de ese límite estaba creciendo. Ya no podía ignorar la injusticia disfrazada de costumbre. Me dolía, sí, pero también me daba fuerza. Sabía que esa llamada inesperada había abierto una herida, pero también una puerta. Y detrás de esa puerta había una mujer distinta que yo estaba a punto de conocer. Me pasé todo ese día con una pregunta clavada en el pecho. ¿Qué hago? La respuesta fácil era decir sí y transferir el dinero como siempre. Pero en el fondo, sabía que cada sí mío me estaba costando un pedazo de dignidad. No se trataba de que no pudiera, porque puedo, gracias a Dios. Se trataba de cómo me lo pedía, como si fuera mi obligación y no un gesto de amor. Me miraba en el espejo y me veía con la sonrisa de siempre, esa que esconde lo que siento. Esa sonrisa que tantas veces me salvó de discusiones, pero ahora empezaba a cansarme hasta de mi propio reflejo. Me preparé un té para calmar la ansiedad, pero ni el sabor me entraba. Miraba la taza como si en ella pudiera leer las respuestas que no encontraba. ¿Debo seguir callando? ¿Debo seguir dando?, me preguntaba en voz baja. Recordaba cuando Valeria era niña y me pedía cosas con esos ojitos de ternura. Cómo corría a darle lo que podía, aunque no tuviera suficiente. Ese recuerdo me dolía, porque me hacía sentir culpable por dudar ahora. Pero también me preguntaba, ¿acaso ella se acuerda de esos sacrificios? ¿O solo recuerda que siempre que pide, recibe? En mi corazón luchaban dos voces. Una decía, «Es tu hija, no seas dura, ayúdala». La otra gritaba, «Basta ya, no eres su banco, eres su madre». Esa guerra interior me desgastaba más que cualquier problema económico, porque el dinero se gana, se gasta, se recupera. Pero la falta de respeto, esa no se repone fácil. Sentía que si cedía otra vez, terminaría borrándome por completo, y no quería convertirme en una sombra en mi propia casa. Me senté en la sala y repasé mi vida, como si buscara en el pasado la fuerza para decidir. Recordé cuando enviudé y me prometí que nada me doblaría. Recordé las veces que me dijeron que sola no podría y cómo salí adelante. He sido fuerte, me repetí. He sido capaz de sostenerme y sostenerla. Entonces, ¿por qué ahora me siento tan débil frente a una llamada? Quizá porque no esperaba que la herida viniera de ella. De los extraños uno se protege, de los hijos no. Ahí está la trampa del corazón de madre. Valeria me volvió a llamar esa tarde, insistente, como si no existiera más tema que el viaje. Su voz sonaba tierna, pero no tenía espacio para mí, solo para la urgencia. Me pidió que confiara en ella, que era solo un último favor. Me reí por dentro. ¿Último? He escuchado eso tantas veces. Mi garganta quería gritarle lo que sentía, pero la costumbre me ataba. «Déjame pensarlo», repetí, para ganar tiempo. Ella suspiró molesta, como si mi duda fuera una traición, y colgó con prisa, dejándome un vacío mayor que antes. Me quedé mirando la pantalla negra del celular, que reflejaba mi rostro cansado. Pensé, ¿qué clase de madre soy si me duele ayudarla? Y enseguida me contesté, una madre que también es persona. Porque siempre nos enseñaron que las madres deben dar sin medida, que callar y aguantar es parte del amor. Pero yo ya no estaba tan segura de que ese fuera el verdadero amor. El verdadero amor, creo yo, debería tener gratitud. Y ese ingrediente hace tiempo que no lo pruebo de mi hija. Esa noche casi no dormí.
dándole vueltas al mismo dilema. Abría los ojos en la oscuridad y veía las sombras en la pared. Me sentía como esas sombras, presente, pero invisible. Me preguntaba si Valeria sabría lo que estaba causando en mí, o si simplemente lo veía como algo normal, porque yo lo permití siempre. En mi pecho había una mezcla de enojo y ternura que me confundía. La amaba, claro que sí, pero también me dolía. Y el amor, cuando duele tanto, deja de ser amor, se convierte en carga. Al amanecer, decidí escribir en mi libreta lo que sentía, como si fuera una carta. No soy una tarjeta, soy tu madre, puse, y al verlo, me cayeron lágrimas. Escribirlo me hizo darme cuenta de lo claro que estaba dentro de mí. No era la primera vez que me pedía dinero, pero sí la primera que lo sentía como abuso. Y eso marcaba una diferencia enorme. Era como si de pronto abriera los ojos después de años de andar a oscuras. La tinta manchada en el papel me mostró mi propia verdad, una verdad que no podía seguir negando. Me vi tentada a borrar lo que escribí, como si dejarlo en papel fuera demasiado fuerte. Pero luego pensé que quizá ese papel era el inicio de mi libertad, que por fin estaba aprendiendo a nombrar lo que me pasaba. Guardé la libreta en un cajón, temblando un poco, porque sabía que tarde o temprano tendría que hablar con ella, y esa conversación no iba a ser fácil. El dilema ya no era solo si darle el dinero o no. El dilema era si estaba dispuesta a recuperar mi voz. Mientras desayunaba sola, la pregunta me siguió rondando. ¿Qué me duele más? ¿Decirle que no o seguir diciendo que sí? Porque cualquiera de las dos respuestas traería consecuencias. Si decía no, ella podría alejarse, enojarse, juzgarme. Si decía sí, yo seguiría alimentando la injusticia. Me mordí el labio, como buscando fuerzas. El café me sabía amargo aunque le pusiera azúcar. Y supe que tarde o temprano iba a tener que elegir entre ella y yo. La casa estaba tranquila, pero dentro de mí había una tormenta. El dilema me acompañaba a cada paso, como una sombra pegada. Quise distraerme limpiando, barriendo, sacudiendo. Pero hasta el polvo me hablaba de la decisión que no quería tomar. El teléfono sonaba de vez en cuando, y yo lo miraba con miedo y esperanza. Cada timbre era un recordatorio de mi silencio, una batalla interna que nadie veía, pero que me estaba partiendo en dos, y yo sabía que no podía sostenerla por mucho tiempo más. Cuando pienso en Valeria, no puedo evitar recordar todo lo que viví para verla feliz. No exagero al decir que trabajé día y noche para que no le faltara nada. Me acuerdo de aquellas madrugadas en que salía con los ojos hinchados de sueño. Mientras ella dormía en su camita de princesas, yo barría oficinas para ganar extra. El frío de las calles era mi compañero, pero yo sonreía imaginando su carita sonriente. Ese recuerdo me llena de ternura, pero también de tristeza ahora. Porque siento que todo aquel esfuerzo hoy pesa solo en mi memoria. Ella parece haberlo borrado de la suya. Cuando Valeria cumplió 15 años, yo no tenía idea de cómo iba a pagar la fiesta. Vendí un par de joyas heredadas de mi madre, las únicas que tenía. Eran más que oro, eran recuerdos, eran raíces. Pero lo hice sin pensarlo, porque mi hija merecía sentirse reina ese día. Y la vi bailar su vals con una sonrisa radiante, mientras yo escondía mis lágrimas. Lágrimas de orgullo, sí, pero también de cansancio. Pensaba, valió la pena. Hoy me pregunto si ella lo recuerda con el mismo amor que yo. También me viene a la mente cuando entró a la universidad. El dinero no alcanzaba, pero yo me las arreglé para cubrir todo. Acepté turnos dobles, dejé de comprarme ropa nueva por años. No quería que sintiera vergüenza frente a sus compañeros. Recuerdo cómo corría de un trabajo a otro, comiendo de pie, sin descanso. Y aún así, al llegar a casa, sonreía al verla estudiar. Ese sacrificio me parecía dulce entonces. Hoy me parece una deuda que ella nunca reconoció. Cuando quiso su primer coche, me dijo que era necesario para la carrera. Y yo, sin pensarlo, lo financié con mis ahorros. Era dinero guardado para mi vejez, pero preferí dárselo a ella.
La ilusión en su cara fue mi pago en ese momento, y me repetía: algún día me lo agradecerá con hechos, no con palabras. Ese algún día todavía no llega. A veces pienso que confundí el amor con la obligación, y que ella aprendió esa lección equivocada de mí misma. Recuerdo también cuando me enfermé de los nervios hace unos años. El doctor me dijo que tenía que bajar el ritmo, que mi cuerpo ya no podía más. Pero ¿cómo parar si Valeria aún me necesitaba? Seguí adelante, tragándome pastillas y té de hierbas. El cansancio era mi sombra, pero yo lo escondía detrás de sonrisas. No quería que ella me viera débil. Prefería que pensara que su madre era de hierro, aunque por dentro me estaba quebrando. Pienso en la cantidad de veces que renuncié a mis propios sueños. Siempre había una prioridad más grande: su escuela, sus viajes, sus antojos. Yo quería conocer otros países, pasear sin prisa, aprender cosas nuevas. Pero cada peso terminaba en sus manos. No me arrepiento, porque lo hice con amor. Lo que me duele es que ella no parezca verlo ahora. Como si todo aquello fuera normal, como si se lo mereciera sin más. Y yo, en silencio, alimenté esa costumbre. Hubo un tiempo en que pensé que me admiraba. Me lo decía de niña: mi mamá es la más fuerte. Esa frase era mi combustible cuando ya no podía más. Pero ahora siento que esa fuerza se convirtió en algo contra mí. Porque mientras más fuerte me veía, más me exigía. Como si no tuviera derecho a cansarme nunca. Como si no necesitara un poco de cuidado también. Y eso me pesa más que cualquier factura. Me acuerdo del vestido de graduación que tanto quería. No me alcanzaba y tuve que pedir prestado a una amiga. Me dio vergüenza, pero no lo dudé. Ese día la vi entrar al salón con la frente en alto, segura de sí misma. Y yo me sentí realizada, aunque mis zapatos estaban rotos. La gente me felicitaba por mi hija, nadie veía mis sacrificios ocultos. Yo sonreía orgullosa, pero por dentro me preguntaba ¿hasta cuándo? Ahora sé que ese ¿hasta cuándo? Nunca me lo respondí. También recuerdo los momentos pequeños, los más íntimos, como cuando le llevaba chocolate caliente después de un examen difícil, o cuando le bordaba suéteres en las noches frías. Eran gestos sencillos, pero llenos de amor. Gestos que no costaban tanto dinero, pero sí tiempo y corazón. Me pregunto si esos detalles quedaron guardados en algún rincón de su memoria, o si fueron borrados por las prisas de la vida adulta. Yo los sigo guardando como tesoros invisibles. Cada recuerdo me duele y me enorgullece al mismo tiempo. Me duele porque siento que ella no los valora. Me enorgullece porque sé que fui capaz de levantarme siempre. Soy consciente de todo lo que di, y eso me hace fuerte. Pero también me hace vulnerable, porque no recibí lo mismo. Es un vacío que ninguna cuenta bancaria puede llenar, y que ningún viaje al Caribe puede justificar. El amor se mide en gratitud, y esa moneda me falta. A veces pienso en lo diferente que hubiera sido si hubiera puesto límites desde el principio. Si le hubiera enseñado que el amor no se mide en cosas, sino en respeto, quizá no estaríamos en esta situación ahora. Quizá ella me vería con otros ojos, pero ya no puedo regresar el tiempo. Lo único que puedo hacer es aprender de mis propios errores y decidir que no seguiré en el mismo círculo, porque mi historia todavía puede cambiar. Cuando cierro los ojos, veo a mi madre otra vez. Sus manos gastadas, sus ojos firmes, su voz clara. Ella sí sabía decir no cuando era necesario. Me enseñó con hechos que la dignidad vale más que cualquier regalo. Yo no seguí su ejemplo, y hoy lo estoy pagando, pero aún estoy a tiempo, me lo repito cada día. No soy una anciana derrotada, soy una mujer viva, consciente, y tengo el derecho de elegir otra forma de amar. Valeria vino a verme unos días después, con la misma prisa que siempre. Entró a la casa hablando del calor, del tráfico, de lo mucho que tenía que hacer. Traía el celular en la mano, los ojos en la pantalla, y un bolso enorme colgado al hombro. Yo la observaba, esperando, aunque fuera un abrazo, un gesto pequeño.
Me acerqué con los brazos abiertos, pero ella apenas me dio un beso rápido en la mejilla. ¿Ya viste lo del hotel, mamá? Fue lo primero que dijo, sin mirarme a los ojos. Mi corazón se encogió porque ni siquiera mencionó mi cumpleaños pasado. Sentí que el aire en la sala se volvió más frío que nunca. Yo había preparado café y galletas, como siempre que ella venía. Quería que se sentara, que conversáramos de nosotras, no solo de gastos. Pero Valeria acomodó sus cosas en la mesa y abrió la laptop. Me mostró fotos, números, presupuestos, como si yo fuera una ejecutiva más. Yo asentía en silencio, sintiéndome una espectadora en mi propia casa. Es una oportunidad única, mamá, no la podemos dejar pasar, insistía. Su entusiasmo no era por verme, era por cerrar un trato. Y yo me sentía como la firma obligada de un contrato invisible. Intenté decirle algo sobre el cumpleaños, sobre lo mucho que lo había esperado. Mi voz salió bajita, temblorosa. Hija, aquel día me dolió que no. Ella me interrumpió con un gesto de mano, sin levantar la vista de la pantalla. Sí, mamá, ya sé, perdón. Es que estaba ocupadísima, tú entiendes. Esa frase me atravesó como cuchillo, porque no era disculpa, era excusa. Y yo estaba cansada de excusas. El café en mi taza se enfriaba igual que mi paciencia. Valeria siguió hablando de fechas, vuelos, itinerarios. Su voz sonaba alegre, casi infantil, como cuando soñaba de niña. Eso me partía el alma, ver que la emoción que yo buscaba en ella, ahora la daba a cosas materiales. Entonces me ayudas, ¿verdad? Necesito que me confirmes ya, dijo al fin. Yo la miré en silencio, intentando encontrar en su rostro un rastro de la hija que crié. Vi a una mujer hecha y derecha, pero todavía apoyada en mí como si tuviera 10 años. Y me pregunté, ¿quién falló? ¿Ella por pedirme o yo por nunca ponerle límites? El dolor me ahogaba, pero todavía no podía decirle lo que pensaba. La conversación se volvió un monólogo de su parte. Yo apenas respondía con, ajá, sí, entiendo. Por dentro estaba gritando de frustración. Quería golpear la mesa y decirle, mírame, soy tu madre, no tu cajero. Pero mi boca estaba sellada por años de costumbre, y mi silencio, en lugar de ser protesta, parecía aprobación. Valeria no notaba mi rostro apagado, o tal vez lo notaba, pero no le importaba. Te juro que va a ser el último gasto, mamá, me dijo en un tono meloso. Esa frase me sonó a repetición, a promesa rota tantas veces antes. La escuché con el corazón encogido, sabiendo que no era cierto, porque siempre había algo más, siempre habría otra urgencia. Quise preguntarle cuándo me iba a dar algo ella a mí, pero las palabras no salían porque me daba miedo perderla. Ese miedo me tenía encadenada. Más que al dinero, estaba atada a su cariño condicionado. De pronto, se levantó para contestar una llamada y me dejó hablando sola. Yo miré la mesa, el café intacto, las galletas duras, la laptop abierta. Era como si mi hogar se hubiera convertido en oficina, como si mi maternidad se redujera a números y transferencias. Me levanté despacio, fui hasta la ventana y respiré hondo. Sentí que el aire fresco me devolvía un poco de claridad. Vi a la gente pasar afuera con sus propios problemas y me pregunté si alguien más estaría viviendo lo mismo que yo. Cuando volvió a sentarse, me tomó la mano como hacía de niña. Confío en ti, mamá. Tú siempre me salvas, dijo con ternura calculada. Ese gesto, que antes me llenaba de orgullo, ahora me desgarró, porque entendí que no era amor puro, era dependencia disfrazada. Y yo ya estaba cansada de salvarla siempre. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no las dejé caer. No quería mostrarme débil frente a ella, aunque por dentro me estaba partiendo en dos. Traté de cambiar el tema, de preguntarle por su vida, por cómo estaba. Ella respondió con frases cortas, como quien despacha un trámite, y luego regresó al tema del viaje, otra vez. Me di cuenta de que no había espacio para mí en esa conversación. Ni para mis sentimientos, ni para mi cumpleaños, ni para mi soledad, solo para sus planes.
Era como si yo fuera un escalón más en la escalera hacia su felicidad. Y ese descubrimiento me dejó helada. Al despedirse, me abrazó rápido y me dijo: «No te preocupes, yo te aviso». Ni siquiera me miró a los ojos. Salió con la misma prisa con la que había entrado, dejando su aroma de perfume caro. Me quedé sola en la sala, con el café frío y las galletas intactas. Cerré la puerta despacio, como si el ruido pudiera romperme más. Apoyé la espalda contra la madera y respiré profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí estaba a punto de estallar. Ya no podía seguir callando. Después de esa visita de Valeria, pensé que al menos tendría un respiro. Pero no, la semana apenas comenzaba y el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi hermana, pidiéndome que la ayudara con un préstamo momentáneo. Decía que pronto me lo devolvería, como siempre. Yo escuchaba sus palabras y sentía que eran un eco de lo mismo que había oído 1000 veces. «Solo tú puedes apoyarme», insistía. Y yo, con el corazón blando, no sabía cómo decirle que ya estaba cansada. No solo de dar dinero, sino de sentirme usada. Colgué esa llamada y apenas respiraba tranquila cuando sonó de nuevo. Era mi sobrino, pidiéndome que lo apoyara con la renta atrasada. Me hablaba con ese tono de tía buena, sabiendo que yo casi nunca digo que no. Le prometí que lo pensaría, pero mi estómago se revolvía de impotencia. Me di cuenta de que mi generosidad se había vuelto una condena. En lugar de gratitud, recibía exigencias. En lugar de cariño, recibía cuentas por pagar. Y cada favor era una cadena más alrededor de mi cuello. Esa tarde me senté frente a la mesa con mi libreta de cuentas. Anoté todos los préstamos, ayudas y favores que había dado en los últimos meses. La lista parecía interminable, más larga de lo que imaginaba. Números fríos que contaban una historia de abuso disfrazado de cariño. Miré la suma final y me mareé. No era que me faltara dinero, gracias a Dios sigo estable. Era que me faltaba paz. Y entendí que la verdadera deuda era emocional. Empecé a preguntarme, ¿qué tienen en común todos ellos? Y la respuesta me golpeó fuerte, que saben que no sé decir que no. Ese ha sido mi error más grande. Confundí amor con disponibilidad eterna. Les enseñé a verme como la solución fácil a todos sus problemas, mientras yo me quedaba con los míos guardados en silencio. De repente sentí rabia, pero no hacia ellos, sino hacia mí misma por permitirlo tanto tiempo. Esa noche, mientras cenaba sola, recordé algo que me dolió más. Los favores nunca se quedaban solo en dinero. También me pedían tiempo, atenciones, cuidados. Y cuando yo necesitaba compañía, la casa estaba vacía. Nadie me llamaba para preguntar cómo estaba, solo para preguntar cuánto podía darles. Esa verdad me quemaba como brasas. Me hizo darme cuenta de que no era un cumpleaños olvidado, era toda una vida olvidada, y que yo misma me había borrado al ponerlo siempre en primer lugar. Al día siguiente, Valeria volvió a insistir con el hotel. Su voz sonaba ansiosa, como si el mundo se acabara si no hacía la transferencia. Yo respiraba profundo, tratando de no ceder de inmediato. «Déjame organizar mis cosas, hija, no puedo decidir tan rápido», le dije. Ella suspiró fuerte, como una niña malcriada. «Siempre estás ocupada cuando te necesito», reclamó. Esa frase me atravesó como flecha envenenada, porque era exactamente al revés. Siempre estuve disponible para ella. Me quedé pensando en cómo había llegado hasta ahí. ¿En qué momento dejé que la costumbre de dar se convirtiera en obligación? Recordé que de joven me prometí que nunca dependería de nadie. Y sin embargo, ahora eran ellos los que dependían de mí. Yo, que había trabajado tanto para mi independencia, era prisionera de sus necesidades. Y el precio de mi silencio era demasiado alto. Esa idea empezó a darme fuerzas. Por primera vez en años pensé, tengo derecho a detener esto. Mientras lavaba los platos, me descubrí hablando sola. ¿Qué pasaría si les digo que no? El eco en la cocina me sonó extraño, como si no reconociera mi propia voz. Nunca me había atrevido a pronunciar esa palabra tan simple. No.
Era corta, dura, definitiva. Pero me daba miedo que al decirla me quedara sola. Ese miedo era el que me tenía atrapada. Esa noche soñé con mi madre. La veía de pie, con su delantal y su mirada firme. Me decía: Elena, el amor no se demuestra dándolo todo. El amor se demuestra enseñando a los demás a valorarte. Me desperté sudando, con lágrimas en los ojos, pero también con una claridad que no sentía en años. Mi madre tenía razón, siempre la tuvo. Y yo, a mis 63 años, aún podía aprender esa lección. Me levanté más decidida que nunca. Preparé café y me senté a pensar qué iba a decir. No podía seguir permitiendo que cada llamada fuera una factura. Tenía que recuperar mi voz, aunque temblara, porque estaba harta de ser la mujer fuerte solo para los demás. Quería ser fuerte también para mí. Y sabía que pronto iba a llegar el momento de poner ese límite. Ya no había vuelta atrás. El teléfono volvió a sonar al mediodía. Esta vez no lo contesté de inmediato. Lo miré vibrar sobre la mesa, como si fuera una prueba. El corazón me latía fuerte, pero no lo toqué. Dejé que sonara y sonara hasta apagarse. Y por primera vez sentí alivio, no culpa. Ese silencio me supo a libertad. Y entendí que el favor que nunca termina solo iba a acabarse cuando yo dijera basta. El quiebre no llegó con gritos, llegó en silencio. Me di cuenta al despertar sin miedo a su próxima llamada. El cansancio ya no era niebla, era claridad. No quiero seguir viviendo con la culpa como despertador. Soy madre, sí, pero también soy mujer. Tengo derecho a cuidarme sin pedir permiso. Ese pensamiento me espantó y me abrazó a la vez. Supe que algo en mí ya no volvería a agacharse. Me miré en el espejo con paciencia, no con juicio. Vi arrugas que cuentan historias y ojos que aún brillan. Me dije el nombre completo, para escucharme de verdad. Elena, mereces respeto, repetí hasta creerlo. Puse mis manos sobre el pecho para sentir el pulso. No estaba débil, estaba cansada de fingir. La fuerza no es aguantar, es decidir. Ese día comencé a decidirme a mí misma. Abrí mi libreta y dibujé 2 columnas, sí y no. En la de sí, apunté todo lo que regalé sin medida. En la de no, escribí lo que me prohibí a mí misma. Decirme no a descansar, no a pedir, no a llorar. La columna de no dolía más que la cuenta bancaria. Comprendí que el abuso había empezado conmigo. Yo me dejé para el final como resto de mercado. Ese inventario fue mi primera denuncia íntima. Cerré los ojos y hablé con la voz de mi madre. Me dijo claro: el amor sin límites se desgasta. No estás traicionando a tu hija, te estás rescatando. Si no te respetas, no te respetan. Sentí su mano firme en mi espalda, sin reproches. No me pidió heroísmo, me pidió coherencia. La coherencia duele al principio como una espina. Luego se vuelve columna para sostener la casa. Ensayé frente al espejo la frase que nunca dije: hija, esta vez no voy a pagar tu luna de miel. Solo leerla en mis labios me cortó el aire. Temí que se enojara, que me dejara de hablar. Temí quedarme sola en mi cumpleaños número siguiente. Pero también temí quedarme sola conmigo, por ceder. La soledad por decir no duele distinto a la soledad por rendirse. Elegí la que me conserva entera. El celular vibró y vi su nombre iluminando la pantalla. No contesté al primer intento, respiré contando hasta 10. Volvió a sonar y yo seguí respirando. Descubrí que el mundo no se caía por esperar. La ansiedad se desinfló como globo viejo. Yo controlaba el ritmo, no la urgencia de nadie. Atendí cuando mi voz estuvo firme. Eso ya era un cambio. Abrí la app del banco y miré mis números sin culpa. El saldo estaba bien, pero mi paz no tenía precio. Pensé en un presupuesto nuevo, límites incluidos. Si apoyo, será con condiciones y fechas claras. Si no, será no, sin cuentos ni explicaciones eternas. Guardé mi tarjeta como quien guarda un talismán. La herramienta es mía, no de los demás.
Volví a sentir el peso agradable de la autonomía. Escribí una carta para Valeria que quizá nunca enviaría. Le conté cómo me sentí en mi cumpleaños. Le expliqué que ayudar no es pagar su silencio, que quiero presencia, no urgencias con descuento. Le dije que la amo, pero que me amo también. Cada línea me quitaba un nudo del estómago. Terminé con una frase que me sostuvo: hasta aquí. Doblé la carta y la guardé en el cajón de las cosas serias. Hice una lista de nuevas reglas, simples y humanas. Nada de préstamos sin fecha ni monto por escrito. Nada de favores urgentes el día de mis fechas importantes. Cualquier apoyo será proporcional y temporal. No aceptaré culpas que no me pertenecen. El respeto será el primer requisito de cualquier conversación. Si hay chantaje, la llamada termina. Si hay gratitud, las puertas se abren de nuevo. Reorganicé la casa como si fuera mi cabeza. Saqué cajas viejas y dejé entrar la luz a rincones dormidos. Puse los girasoles en el centro, como bandera. Tiré recibos que guardaban angustias antiguas. Cada bolsa al bote era un pedazo de culpa menos. Me hice un té de canela y brindé con mi reflejo. Bienvenida, Elena que se elige, murmuré. La casa sonó distinta, como si respirara conmigo. Practiqué mi voz diciendo no en diferentes tonos. No, hija. No puedo, hija. Hoy no, hija. Llamé a Lupita para contarle y me escuchó sin juicios. Me dijo que no estaba loca, que estaba valiente. Me ofreció acompañarme cuando llegara la tormenta. Acepté, porque la valentía también sabe pedir apoyo. No quiero pelear, quiero poner orden. Eso repetí como oración de bolsillo. A la noche, el timbre sonó y el corazón me saltó. Miré por la mirilla y vi a Valeria con el ceño fruncido. Respiré hondo, abrí la puerta y dejé fuera el miedo. Traía el teléfono en la mano, lista para hablar de pagos. Yo tenía mi carta doblada y mi voz en su sitio. El quiebre ya había ocurrido adentro, ahora tocaba afuera. Sabía que la conversación cambiaría nuestra historia, y aún temblando, me sentí preparada para empezar la lucha. Valeria se sentó frente a mí con esa prisa que la caracteriza. Sacó su celular y empezó a mostrarme números y fechas. Yo la miraba, pero esta vez mis ojos no estaban distraídos. Sentía que algo dentro de mí estaba más fuerte que el miedo. No era rabia, era claridad. El corazón me golpeaba el pecho, pero mi voz quería salir. Valeria, dije despacio, y ella levantó la vista sorprendida. Hoy no vamos a hablar de hoteles ni de promociones. Se quedó en silencio, con el ceño fruncido, esperando. Yo respiré profundo, buscando en mis adentros la fuerza de mi madre y de todas las mujeres antes que yo. Quiero que me escuches, añadí, con un tono que pocas veces usé con ella. Sentí que las palabras pesaban como piedras, pero eran necesarias. Por primera vez no temblé al mirarla directo a los ojos. Vi el reflejo de su sorpresa, incluso de incomodidad. Supe que ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Te amo, hija, pero esta vez no voy a pagarte la luna de miel. La frase cayó entre nosotras como un trueno inesperado. El silencio posterior fue más fuerte que cualquier grito. Ella abrió los ojos, incrédula, como si no hubiera entendido bien. «Mamá, ¿cómo que no? Si siempre me apoyas», exclamó. Yo asentí despacio, pero sin bajar la mirada. Sí, siempre lo hice, pero ya no más. Y mi voz sonó tan firme que hasta yo me sorprendí. Valeria intentó reír nerviosa, creyendo que era una broma. «Mamá, por favor, no juegues con eso. Se acaba la oferta hoy», insistió. Pero yo no sonreí, no titubeé. Me mantuve en silencio unos segundos que parecieron eternos. Ese silencio fue mi escudo. Ella empezó a mover las manos con impaciencia, un gesto suyo de niña mimada. «Necesito que lo hagas ya, ¿no entiendes?», gritó. Y yo me descubrí tranquila frente a su tormenta. «Entiendo perfectamente», respondí serena. «Entiendo que siempre me pides y nunca me das presencia. Entiendo que en mi cumpleaños no tuviste tiempo ni para un abrazo. Y entiendo que hoy, otra vez,
solo piensas en lo tuyo. Mi voz no salió con rabia, salió con calma dolida, esa calma que corta más que el enojo. Ella bajó un momento la mirada, nerviosa. Por primera vez noté que no tenía respuesta. El corazón me latía como tambor, pero no me eché atrás. Tomé su mano, suave pero firme. No soy tu cajero, Valeria, soy tu madre, y quiero respeto, no facturas. Ella retiró la mano como si quemara. El gesto me dolió, pero no me arrepentí. Era la primera vez que ponía un límite claro, y sentí que esa línea me devolvía la dignidad perdida. Valeria empezó a llorar, pero no sé si de enojo o de impotencia. ¿Entonces me vas a dejar sola en esto?, reclamó. Yo respiré hondo, dejando que sus lágrimas no me manipularan. No te estoy dejando sola, te estoy enseñando a caminar. Esa frase salió de mi boca casi sin pensar, pero al decirla, comprendí que era verdad. Había criado una hija dependiente y ahora tenía que soltarla. Por amor a ella, pero también por amor a mí. Su llanto me desgarraba, pero me mantuve firme. La tentación de ceder estaba ahí, como un veneno dulce, pero recordé todas las veces que me tragué mi dolor en silencio. Recordé mi cumpleaños, mi pastel intacto, mi soledad, y comprendí que si cedía otra vez, nada cambiaría jamás. Me abracé a esa certeza como un náufrago a la tabla. Esta es mi decisión, repetí bajito, y sentí un alivio extraño, como si soltara un peso enorme. Valeria se levantó, recogiendo sus cosas con rabia. No lo puedo creer, mamá, me decepcionas, dijo con voz dura. Esa palabra, decepción, me atravesó como cuchillo. Pero no dejé que se notara en mi rostro. Me limité a decir, algún día lo entenderás. Ella bufó, giró y salió dando un portazo. El eco retumbó en la casa, pero yo seguí de pie. Y mi alma, por primera vez en años, no se encogió. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola, pero no derrotada. El silencio de la sala ya no era vacío, era espacio ganado. Me serví una copa de vino, mis manos temblaban todavía, pero esa vez no era de miedo, era de valentía. Brindé conmigo misma, como quien inaugura una nueva etapa. La casa olía a libertad, aunque también a duelo. Supe que esa decisión me costaría lágrimas, pero también me salvaría el alma. Apagué las luces y me recosté en el sillón. Las lágrimas me vinieron al fin, pero no eran de derrota. Eran de limpieza, de desahogo, de sanación. Me sentí viva, más viva que nunca. Pensé en mi madre, en cómo estaría orgullosa de mí. Pensé en la Elena de hace unos meses, incapaz de decir no, y me abracé fuerte, como si me protegiera a mí misma. La decisión valiente ya estaba tomada, y no me arrepentiría. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas perdidas y mensajes fríos. Valeria me escribía frases cortas, cargadas de reproche. Pensé que podía confiar en ti. Me fallaste. No esperaba esto de ti. Cada palabra era como un dardo envenenado directo a mi pecho. Yo las leía en silencio, con lágrimas contenidas, pero sin responder. No porque no quisiera, sino porque temía caer en la trampa de la culpa. Sabía que bastaba un sí para anular todo mi esfuerzo, y no estaba dispuesta a rendirme ahora. Finalmente, un sábado por la tarde, Valeria apareció en mi puerta. Golpeó fuerte, con insistencia, como quien exige cuentas. Cuando abrí, su rostro estaba endurecido por el enojo. «Necesitamos hablar, mamá», dijo entrando sin esperar mi permiso. Yo respiré profundo, dispuesta a enfrentar lo inevitable. El corazón me latía con fuerza, pero la calma me sostenía. Ya no era la misma mujer temerosa de antes. Esta vez, la que iba a hablar era yo. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», lanzó apenas se sentó. «Siempre me has apoyado y ahora, justo ahora, decides dejarme sola». Sus palabras eran dagas, pero yo no parpadeé. «Valeria», respondí con voz firme, «no te dejé sola, solo puse un límite».
Ella rió con sarcasmo. ¿Límite? Eres mi mamá, deberías estar para mí siempre. La frase me dolió, pero no me quebró. Soy tu mamá, sí, pero también soy persona, le contesté. Y mis propias palabras me dieron fuerza. El ambiente se tensó, podía cortarse con un cuchillo. Valeria cruzó los brazos, desafiante, esperando que yo cediera. Pero no lo hice. Te amo, hija, pero no voy a seguir financiando tu vida, declaré. Ella golpeó la mesa con la mano, furiosa. No tienes idea de lo que me estás causando. La miré con serenidad y respondí. Sí lo sé, lo que te estoy causando es independencia. Valeria me miró incrédula, como si no me reconociera. Siempre fuiste mi refugio, y ahora me cierras la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un segundo vi a la niña que había criado. Pero esa ternura no me nubló la mente como antes. La tomé de la mano suavemente y le dije, no te cierro la puerta, hija, te estoy enseñando a tocarla con respeto. Ella retiró su mano bruscamente. Ese gesto fue otra puñalada, pero me mantuve firme. ¿Y si me sale mal? ¿Y si fracaso? Me preguntó con rabia mezclada con miedo. Yo sentí un nudo en la garganta, pero contesté con calma. Entonces aprenderás, como yo aprendí. Nadie me rescató, hija, y aquí estoy. Mis ojos brillaban, no por orgullo, sino por verdad. Valeria bajó la mirada por primera vez en toda la discusión. Ese silencio suyo fue un pequeño triunfo para mí, porque al fin estaba escuchando, y yo no pensaba retroceder. Ella trató de girar la discusión hacia la culpa. ¿Así me pagas todo lo que hice por ti?, lanzó de golpe. Sentí un ardor en el pecho, pero no caí en la trampa. Todo lo que hiciste por mí fue vivir como mi hija y yo como tu madre. El amor no se cobra, Valeria, se honra. Mis palabras sonaron firmes, casi como sentencia. Ella abrió la boca para responder, pero no salió sonido. El silencio volvió a ocupar la sala. Yo aproveché ese instante para abrirle mi corazón. Me dolió que en mi cumpleaños no te acordaras de mí. Ese día no quería regalos, ni viajes, ni dinero. Solo quería un abrazo, una llamada con cariño. Y en vez de eso, recibí una factura disfrazada de favor. Valeria me miró con ojos rojos, sorprendida por mi franqueza. Nunca antes le había hablado así. Ese momento marcó un antes y un después. Ella empezó a llorar, pero no con lágrimas de manipulación. Era un llanto profundo, casi infantil, como si algo en ella se quebrara. «Mamá, no pensé que te doliera tanto», murmuró. Yo la escuché en silencio, con el corazón en la mano. «Claro que duele, hija, porque tú eres mi mayor amor», respondí. El silencio que siguió no fue de reproche, sino de verdad desnuda. Por primera vez sentí que mis palabras habían entrado en su corazón, aunque el camino aún sería largo. Valeria quiso justificarse, hablar de sus problemas, de su estrés. Yo la escuché, pero no cedí. No importa qué tan ocupada estés, siempre hay tiempo para un te quiero. Eso no cuesta nada, hija, y significa todo. Ella se cubrió el rostro con las manos, avergonzada. Yo la observé en silencio, sin prisa por llenar los vacíos. Era ella quien ahora debía enfrentarse a sus propias verdades, y yo solo iba a acompañarla, no a rescatarla. La conversación terminó sin abrazos, sin reconciliación plena. Ella salió con pasos pesados, sin mirar atrás. La puerta se cerró y me dejó en medio de un silencio espeso. Me quedé parada, temblando, con lágrimas rodando al fin. No eran lágrimas de derrota, eran de liberación. Había enfrentado a mi hija sin miedo, con dignidad. Y aunque dolía, sabía que era el inicio de un cambio, en ella y sobre todo en mí. La casa quedó en silencio después de aquel enfrentamiento, pero ya no era un silencio que me pesara, era un silencio que me sostenía. Por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera, como si me hubiera quitado un costal de encima.
Encendí una vela y dejé que la cera cayera lenta, marcando un nuevo comienzo. Me serví una copa de vino y brindé conmigo misma, sin culpa. Ese brindis era una celebración distinta, íntima y poderosa. No celebraba estar sola, celebraba estar conmigo. Y descubrí que eso también era un regalo. Los días siguientes fueron raros, una mezcla de dolor y alivio. Dolor por las palabras de Valeria, por las lágrimas que nos partieron, pero alivio porque, al fin, había puesto un límite que me devolvía respeto. Me levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba que entrara el aire fresco. La casa parecía distinta, como si respirara conmigo. Las paredes ya no eran testigos de mi resignación, sino de mi despertar. Me sorprendí cantando mientras cocinaba. Era como si la libertad me hubiera devuelto la voz. Decidí hacer algo que siempre postergaba: viajar sola. Busqué un destino sencillo, un lugar al que siempre quise ir, pero nunca me atreví. Reservé un hotel con mis propios ahorros, sin pedirle permiso a nadie. Preparé mi maleta con calma, doblando cada prenda con ilusión. Sentí nervios, claro, pero también una emoción que hacía años no sentía. Era como si la niña que había enterrado en mí volviera a jugar. Mientras cerraba la maleta, me dije: ahora sí, Elena, vives para ti. Y esa frase me llenó de orgullo. El viaje fue una revelación. Despertar en un lugar nuevo, caminar por calles desconocidas, respirar libertad. Me sentaba en las plazas a mirar la vida pasar, sin prisa. Comía lo que se me antojaba, probaba sabores distintos. Me descubrí sonriendo a desconocidos, sintiéndome parte del mundo otra vez. Nadie me pedía nada, nadie esperaba nada. Solo yo, conmigo misma, decidiendo cada paso. Era una paz que no recordaba haber sentido. En medio de ese viaje, reflexioné sobre mi vida. No me arrepiento de lo que di, porque lo hice con amor sincero, pero entendí que amar también significa poner límites. Que no decir no no es abandono, es enseñanza. Que la verdadera herencia que puedo dejar a mi hija no es dinero, sino dignidad. Y que aún estoy a tiempo de mostrarle con hechos que otra forma de amar es posible. Me abracé a esa verdad como un escudo. Era mi nueva forma de caminar el mundo. Al regresar a casa, todo me pareció más luminoso. Puse flores frescas en el comedor, esta vez para mí. Compré un pastel pequeño y lo partí sin esperar visitas. Encendí música y bailé sola en la sala, riendo de mí misma. Esa risa era un premio, una medalla invisible. No necesitaba testigos para validar mi felicidad, porque la libertad no se grita, se vive. Y yo estaba aprendiendo a vivirla. Con Valeria, la relación no cambió de un día para otro. Siguió distante, con orgullo herido. Pero yo ya no corría detrás de ella, ya no me rebajaba por un mensaje. Cuando me llamaba, la escuchaba con calma, sin ceder a chantajes. Si pedía, yo decidía con libertad si ayudar o no. Ese poder de decisión era mi victoria silenciosa. Y aunque dolía ver la frialdad, me repetía: ya no más cadenas. Era un dolor distinto, un dolor consentido. Una tarde, Valeria me llamó para pedirme consejo, no dinero. Ese gesto me sorprendió y me conmovió. No hablamos de cuentas, hablamos de sentimientos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me veía como madre, no como recurso. La escuché sin reproches, con paciencia, y aunque fue una charla breve, para mí significó mucho. Era la prueba de que mi decisión estaba dando frutos, de que el respeto empieza en una misma y luego florece en los demás. Recuperar mi libertad también me cambió como mujer. Me arreglaba para mí, me compraba flores, me regalaba tardes tranquilas. Dejé de cargar culpas que no eran mías. Y empecé a sentir orgullo de cada arruga, de cada cicatriz. No eran marcas de derrota, eran medallas de resistencia. Cada día que me elegía a mí era una victoria. Y comprendí que a mis 63 años todavía puedo reinventarme. Todavía puedo ser feliz, digna y libre. Mirando hacia atrás, veo todo lo que soporté en silencio.
las lágrimas escondidas, las noches de angustia, los abusos disfrazados de cariño, y me abrazo a mí misma por haber tenido el valor de romper ese ciclo. No fue fácil, nada lo es cuando se trata de familia, pero aprendí que ser madre no significa anularse, que una mujer también merece respeto, aunque sus hijos no lo entiendan al principio, y que la verdadera fuerza está en levantar la voz cuando todos esperan tu silencio. Esa es la herencia que quiero dejar. Hoy celebro mis días de otra manera. No espero llamadas para sentirme querida. No espero favores a cambio de amor. Celebro con flores, con música, con un café caliente. Celebro con mi propia compañía que aprendí a valorar. La soledad ya no me pesa, me sostiene, porque descubrí que nunca estuve sola. Siempre me tuve a mí. Y esa es la libertad más grande de todas. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia, qué parte te tocó más el corazón y desde qué lugar del mundo nos estás acompañando. Me encantaría leerte, porque cada experiencia nos une y nos recuerda que no estamos solos en este camino. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias llenas de emoción, sorpresas y aprendizajes de vida. Aquí siempre vas a encontrar relatos que inspiran fuerza, dignidad y esperanza.